Comparto el PowerPoint en la pantalla. Ahora sí vamos a empezar con la primera clase del seminario y como les decía, por eso hacemos esta introducción en el derecho de las familias, ¿sí? Bien. ¿Por qué hacemos mención al derecho de las familias en forma plural? Bueno, pasar del singular al plural, de la familia a las familias, constituyó un quiebre, ¿sí?, en la regulación de las relaciones de familia. Darle lugar y respetar y aceptar y receptar todas las formas de familia en nuestra legislación, ¿sí? Esto es un modo de garantizar la pluralidad de las formas de constituir una familia. Sabemos que pasamos de una familia quizás tradicional, en el Código de Vélez, regulada esta familia nuclear, basada en un matrimonio indisoluble, a distintos tipos de familia y la constitucionalización del derecho privado, el respeto por estos principios que les mencionaba, de igualdad y no discriminación, de pluralidad, de solidaridad, hace que hagamos referencia al derecho de las familias en forma plural. ¿Sí? La familia contemporánea o posmoderna se caracteriza por la unión durante un periodo más o menos extenso de tiempo de individuos que quieren compartir un proyecto de vida en común. Es decir, que en busca del amor, la solidaridad y la contención, deciden formar esta familia, la cual puede tener hijos o no, puede decidir unirse en matrimonio o no hacerlo, y en caso de que se den los requisitos, podrían configurar una unión convivencial, que es otro de los temas que ustedes van a ir viendo, que se incorpora este reconocimiento de derechos a las uniones convivenciales en el Código Civil y Comercial. Entonces, actualmente no tenemos una forma de constituir la familia, ni si privilegia un tipo de familia, sino que el Código Civil y Comercial va a venir a respetar, a amparar, a dar lugar a las distintas formas en que las familias deciden conformarse, respetando, como decimos siempre, los derechos humanos fundamentales. Bien, en nuestro código entonces se van a respetar todo tipo de familia, puede ser parejas heterosexuales o homosexuales, con o sin hijos, unidas en matrimonio o no, familias monoparentales, familias ensambladas, familias unipersonales. Bien, el concepto jurídico de familia. El concepto de familia es una creación cultural también, ¿sí? Por eso yo acá les pongo en el Power que aunque distintas formas familiares han existido y existen en todos los pueblos, en todas las épocas, el concepto de familia, como el de matrimonio y el de filiación, es una creación cultural y no natural o esencial. Por lo tanto, es cambiante. Bueno, el Código Civil y Comercial trae este cambio en qué se entiende por el concepto de familia. En los fundamentos del código se expone que es un código para una sociedad multicultural. Y el derecho de familia debe regular estas opciones de vida que esta sociedad pluralista va a decidir y que el legislador no puede desatender. Aparte, yo les mencionaba hoy antes de comenzar a grabar, esta necesidad de interpretar la normativa del Código Civil y Comercial a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos, de la Constitución Nacional, como un todo, que forma un todo del ordenamiento jurídico. Y también nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestra Constitución, el 14 bis, se refiere a la protección integral de la familia. Esta protección integral requiere que ningún tipo de familia quede por fuera de la protección del derecho, ¿no? También la Corte Interamericana ha establecido que en la Convención Americana no se encuentra determinado un concepto cerrado de familia, ni mucho menos se protege solo un modelo tradicional. El concepto de vida familiar no está reducido únicamente al matrimonio y debe abarcar otros lazos familiares, de hecho, donde las partes tienen vida en común por fuera del matrimonio. Bien, entonces, como un resumen de esta presentación de cómo considera el Código Civil y Comercial a las familias, tenemos que saber que se amplía la conceptualización jurídica de las familias en estos dos sentidos. No se va a privilegiar un determinado tipo de familia, sino que se va a regular otras formas de constituir las familias, como lo son a través de las uniones convivenciales o
también se regula las familias ensambladas, la figura del progenitor, la progenitora afín. Y después también otro elemento de esta ampliación del concepto de familia es apartar el componente heterosexual en la conformación de la familia. ¿Sí? No solo en cuanto a la indiferencia del sexo al momento de la regulación del matrimonio o de las uniones convivenciales, sino con el acceso de a las técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? A la adopción. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principios que van a regir la materia familiar en el Código Civil y Comercial? ¿Ven bien el PowerPoint ahí? Sí, sí, se ve bien. ¿Sí? Bueno, acá en realidad voy a empezar explicándoles el segundo, que es el de igualdad y no discriminación, que está relacionado con esto que veníamos diciendo, ¿sí? La no discriminación a las distintas formas de familia, la igualdad entre los integrantes de la familia, eh, la regulación que hace el Código Civil y Comercial en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, esta autonomía progresiva, esta mirada de que los progenitores van a tener que fomentar la autonomía, van a tener que cuidar, tienen deberes principalmente y no solo derechos en el ejercicio de su responsabilidad parental. También la regulación que hace el Código Civil y Comercial respecto a la capacidad, ¿sí? Estos cambios hacen a un respeto a la igualdad y no discriminación. Después, en cuanto a la autonomía de la voluntad, nosotros sabemos que en muchas normas del derecho de familia tenemos normas de orden público que no se pueden dejar de lado por las partes, pero en otras, el Código Civil y Comercial da lugar a la autonomía de la voluntad. Es decir, que las propias personas puedan tomar decisiones. Por ejemplo, yo les pongo acá ustedes lo van a ir viendo, pero la posibilidad de optar por el régimen patrimonial del matrimonio o de hacer pactos de convivencia en las uniones convivenciales. También la posibilidad de hacer convenios que regulen los efectos del divorcio. Son muestras de que se da lugar a las decisiones que quieren tomar los propios integrantes de la familia. Bien, esto entonces en cuanto a la autonomía de la voluntad, ¿sí? También en cuanto a las uniones convivenciales, surge esta cuestión de decidir o no casarse y la posibilidad de configurar una unión convivencial, y surge en los fundamentos del anteproyecto que esta tensión entre autonomía de la voluntad de decidir o no casarse y el orden público, es decir, normas mínimas de solidaridad, hace que se reconozcan efectos jurídicos a las uniones convivenciales, pero efectos jurídicos distintos que los que se le reconoce al matrimonio, ¿sí? Y esta diferencia se basa en que justamente son institutos distintos, ¿sí? Está amparada esta diferenciación de efectos justamente en el artículo 16 de la Constitución. Y después también otro de los principios rectores, el de igualdad y no discriminación, ya se los mencioné, es el de responsabilidad y solidaridad familiar, ¿sí? Es un hilo conductor de todas las instituciones familiares del Código Civil y Comercial. Y acá les pongo en qué aspectos podemos encontrar la solidaridad familiar, en los deberes de asistencia que tienen los cónyuges entre sí o los convivientes, la obligación de alimentos que también tienen entre sí los cónyuges y los convivientes, la obligación alimentaria entre parientes, que es el tema que vamos a ver hoy, también la compensación económica que se regula en el Código Civil y Comercial, está fundado en esto de la solidaridad familiar, la atribución de la vivienda, la protección de la vivienda. Bien, bueno, vamos a empezar con el tema de hoy, que es parentesco y puntualmente los, eh, los efectos que surgen del parentesco referidos a los alimentos y al derecho de comunicación, ¿sí? La idea es que ustedes, si necesitan o quieren participar o quieren hacer una pregunta o quieren hacer un aporte, porque acá estamos entre todos construyendo estas reflexiones sobre el tema, lo pueden hacer tranquilamente, se pueden desmutear y participan, ¿sí? Decime, Ceci, si estás ahí, si vos querés interviniendo también.
Sí, estoy acá, Yole. La verdad que estoy escuchando y esperando para más adelante para poder intervenir y también y un poco hablar del tema que estamos dando. Así que sí, te sigo vos. Ahora te sigo. Bueno, Ceci, bien. Bueno, parentesco es el tema que hoy nos convoca. ¿Mm? El código hace una definición de parentesco en el 529 y nos dice parentesco es el vínculo jurídico existente entre personas en razón de la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. Las disposiciones de este código que se refieren al parentesco sin distinción se aplican solo al parentesco por naturaleza, por métodos de reproducción humana asistida y por adopción, sea en línea recta o colateral. Entonces, en la definición legal surgen las cuatro causas fuentes que pueden tener el parentesco, que son la naturaleza, las técnicas de reproducción humana asistida, la adopción y la afinidad. En la definición que realiza el código hace referencia a la naturaleza y ya no a los parientes por consanguinidad, como lo hacía el código de Vélez. Y esto es pertinente porque ahora sabemos que tenemos distintas causas fuentes de filiación y por lo tanto también del parentesco, que si bien van a tener los mismos efectos, la fuente es distinta. Y también con la incorporación de las técnicas de reproducción humana asistida, se separa acá el contenido biológico genético de la filiación. Entonces, el término que utiliza el código es filiación por naturaleza en vez de por consanguinidad. Bien, por naturaleza, el parentesco por naturaleza es el que vincula a las personas que descienden unas de otras, como lo son, bueno, los progenitores con sus hijos, ¿sí? Los nietos, o que tienen un antepasado común, ¿sí? Por ejemplo, los hermanos, los tíos, los sobrinos, también que descienden de un antepasado común. Y en este parentesco por naturaleza, entonces vamos a tener los grados de parentesco, que serán cuántas generaciones tenemos entre las personas que queremos determinar este parentesco. Las técnicas de reproducción humana asistida, que si bien ya existían antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, son incorporadas como una fuente de filiación al Código Civil y Comercial y sabemos que da lugar a la voluntad procreacional, es decir, la voluntad de quienes quieren ser padres o madres mediante el uso de estas técnicas, mediante un consentimiento previo, libre e informado. Y será padre o madre el que dé este consentimiento previo, libre e informado. ¿Sí? En cuanto a quién dona los gametos, no van a ser padres o madres, sino que eh, es simplemente un donante y no se admite ningún reclamo ni acción filiatoria. Deme un segundito que admito a alguien. Respecto de estos. Entonces tampoco se va a generar ninguna relación de parentesco con respecto al donante. Esto que yo les decía de escindir la apropiación de la sexualidad y se prioriza la voluntad por sobre lo genético biológico. Bien, el parentesco por adopción es el vínculo que se genera también y puede ser de distintos tipos de acuerdo a la adopción, ¿sí? En la adopción plena sabemos que el adoptado se incorpora en la familia del adoptante y va a tener vínculo con todos los parientes, ¿sí? Del adoptante, pues se extinguen los vínculos de parentesco con la familia de origen, subsisten los impedimentos matrimoniales. En la simple, el hijo adquiere el vínculo eh, con los progenitores, pero no se establece nexo jurídico con los parientes del adoptante. Y después tenemos también la adopción de integración. No obstante, el Código Civil y Comercial también autoriza en el artículo 621 a poder mantener eh, vigentes determinados vínculos o a crear vínculos, ya sea en la adopción plena o en la adopción simple, siempre teniendo en cuenta el caso concreto y las necesidades de la persona. Y por afinidad, el parentesco por afinidad es aquel que une al cónyuge con los parientes del otro cónyuge. Y no se generan vínculos filiales, no, vínculos de parentesco sería acá, pues me equivoqué, entre la familia de un cónyuge y la familia del otro.
También en la afinidad podemos incluir a las relaciones entre los progenitores afín con sus hijos o hijas afines. Pero en lo referido al parentesco, tenemos que saber que surge a raíz del matrimonio, las relaciones de parentesco, y lo referido a los progenitores y progenitoras afines, la responsabilidad que pueden llegar a tener, por ejemplo, en materia de alimentos, está regulado en la sección de la responsabilidad parental. Bien, y nos decían la definición del código que cuando se refiere al parentesco, se va a referir al parentesco por naturaleza, por adopción o por técnicas de reproducción humana asistida. Cuando se quiera referir al parentesco por afinidad, lo va a decir expresamente. Bien, acá un breve repaso del grado, del parentesco, de la línea, la rama, el tronco, cómo se va a computar el parentesco. Sabemos que tenemos dos líneas, ¿sí? De parentesco, la que une los ascendientes a los descendientes, y la línea colateral, que va a unir a quienes tienen un antepasado en común, ¿sí? Ahí un repaso de cómo es este cómputo del parentesco. Perdón, Viole, antes de seguir por Sí, ahí, pasar a otro tema, y también decirle a los chicos lo importante que es, bueno, esta modificación última que tuvo el Código Civil y Comercial, y que como podemos ver con todo esto que vos estabas diciendo, de estas diferentes formas de familia y de parentesco que ahora tenemos, como es la afiliación, las técnicas de reproducción asistida, lo que se busca es que la familia sea, digamos, una institución, que de la misma puedan nacer diferentes derechos, porque no sé si ustedes por ahí en algún momento pudieron ver que antes en el código de Vélez, el familia solamente se creaban líneas de parentesco solamente de manera biológica, y eso era lo que la ley contemplaba. Hoy por hoy, con todos estos nuevos avances de la medicina, y podemos ver que las familias también se pueden ensamblar y se pueden crear diferentes fuentes. Y eso es más que importante, porque crea el núcleo familiar y a la vez, bueno, protege a la familia, ¿sí? ¿No? Como institución dentro de la sociedad. Y bueno, y se van creando derechos y deberes entre ellos. Siempre con esto, como dice el código, con este principio de solidaridad que tenemos en nuestra integrante familia, es más que importante todas estas modificaciones últimas que pudimos ver. sí, buenísimo. Sí. También el código va a hacer referencia a hermanos bilaterales y unilaterales, ¿sí? Los hermanos sabemos que son aquellos que tienen en común uno o ambos progenitores. Y esta distinción que hace el código entre hermanos bilaterales y unilaterales no lo hace a modo de discriminación, sino para ciertas cuestiones, efectos jurídicos distintos que prevé para algunas instituciones. Para el caso que vamos a ver hoy, que es alimentos y derecho de comunicación, no hay ninguna distinción entre hermanos bilaterales y unilaterales. Bueno, y comenzando con el tema que nos convoca, haciendo este repaso sobre qué era el parentesco, vamos a hablar de los alimentos derivados del parentesco. Muchas veces vemos o hablamos o debatimos sobre la obligación alimentaria que tienen los progenitores, ¿sí? Como parte de su responsabilidad parental. Bueno, hoy vamos a ver la obligación alimentaria que surge de las relaciones de parentesco. Tenemos que saber que los alimentos que derivan del parentesco es una obligación de fuente legal, porque está determinada en el Código Civil y Comercial. Otras fuentes de origen legal son la responsabilidad parental, como les decía, que lo van a ver en otra clase, las uniones convivenciales, el matrimonio. ¿Y qué caracteres tienen los alimentos? Bueno, sabemos que son inherentes a la persona. Los alimentos se prestan ante un estado de necesidad, en este caso de los alimentos entre parientes, en donde se va a tener que asistir a una persona en un estado de necesidad y tiene este carácter asistencial, los alimentos. Entonces son inherentes a las personas que los necesitan. Son inalienables, son irrenunciables, no se puede renunciar a alimentos futuros, son imprescriptibles en el sentido que si la persona está en condición de solicitar estos alimentos, en este estado de necesidad, los va a poder hacer.
son irrepetibles, incompensables, no es una materia en la cual puedan disponerse estos derechos alimentarios porque justamente va a satisfacer las necesidades de la persona. Son recíprocos en el caso del parentesco. ¿Y cuál es el fundamento de los alimentos entre parientes? La solidaridad familiar y la naturaleza asistencial. Para que procedan los alimentos entre parientes, vamos a encontrarnos ante alguien que por un motivo determinado, el cual no importa cuál es ese motivo, se encuentra en una necesidad alimentaria que debe ser asistida, que debe ser atendida. Y desde la ciencia jurídica se decide que no sea cualquier persona la que asista a ese sujeto que está en este estado de necesidad, sino que sean aquellos que están unidos por vínculos de parentesco, los que tengan el deber legal de satisfacer esas necesidades, siempre que se cumpla con las exigencias estipuladas en la ley. Acá entra esto del rol de la familia como institución, que mencionaba Cecilia recién, que es la primera célula social de la persona, en donde se rige por la solidaridad familiar, por la asistencia, por la fraternidad, por la unión, por una historia en común. También el fundamento y la solidaridad familiar está vinculado con esto del cuidado financiero intergeneracional, entre generaciones. En el parentesco podemos encontrarnos con adultos mayores que tienen una necesidad alimentaria, personas con discapacidad. También en el caso de los niños, niñas y adolescentes, vamos a ver la posibilidad de reclamar alimentos a los abuelos, que quizás es algo que se ve o que se habla, eh, y que siempre se puede ir actualizando, y tiene también esa responsabilidad como fuente el parentesco. Y también la salvaguarda de la dignidad, la consideración de la persona, de su dignidad, la necesidad de su integridad, de la satisfacción de sus derechos, la protección integral de la familia. Son todos temas que podemos ir vinculando a esta obligación de alimentos. Bueno, ¿qué son los alimentos? No, a primera interpretación podemos decir que son aquellos bienes que se necesitan para vivir. Y bueno, también qué se entiende por alimentos va a depender de a quién le preguntamos, ¿no? Nosotros sabemos que los alimentos no se limitan a esos alimentos que quizás encontramos en una góndola de un supermercado y que consumimos, sino que los alimentos se van a definir desde la extensión de los rubros que incluye los alimentos. Por eso también va a determinar desde la óptica jurídica de qué se entiende por alimentos, que puede ir cambiando, no es un concepto inmutable. Puede cambiar de legislación en legislación e incluso en nuestra legislación no es lo mismo el contenido de los alimentos entre parientes que los alimentos, por ejemplo, que deben los progenitores a sus hijos. Y también depende de las necesidades del caso en concreto que deben ser cubiertas. Entonces podemos decir que el concepto de alimentos, vamos a tener una interpretación de la ley para saber qué se entiende por alimentos y cuál es el contenido de esta obligación de alimentos. Bien, entonces, ¿quién se debe alimentos recíprocamente? Que decíamos que era una obligación recíproca. Bueno, el 537 del Código Civil y Comercial nos dice que los parientes se deben alimentos en el siguiente orden. Y en el primer orden menciona los ascendientes y los descendientes. Y entre ellos están obligados preferentemente los más próximos en grado. Acá tenemos que recordar eso que repasábamos hace un ratito de los grados del parentesco, ¿no? Pero el orden sería ascendentes, descendientes y primero los que están más próximos en el grado. Y en el segundo orden, los hermanos bilaterales y unilaterales. Se ven alimentos en igualdad de condiciones, ¿no? Los bilaterales de los unilaterales. Y agrega el artículo que en cualquiera de los supuestos los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Es decir, que si bien hay un orden de prelación, si quien está primero en ese orden de prelación no está en condiciones de afrontar la obligación alimentaria, voy a poder ir hacia otro pariente, quizás no está tan cercano
en este orden de grados, pero que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Siempre teniendo en cuenta que lo que se busca es satisfacer la necesidad de un integrante de la familia. Y si dos o más de estos integrantes están en condiciones de hacerlo y están en el mismo orden de prelación, lo van a hacer por partes iguales. Pero teniendo en cuenta las características también del alimentante en este caso y sus propios gastos, sus propias necesidades, se pueden establecer también cuotas distintas, cuotas diferentes. Y en cuanto a los parientes por afinidad, también únicamente se ven alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Entonces, en el presupuesto subjetivo, para saber quiénes están obligados a la prestación alimentaria, los analizamos en el 537 y surge esto de un orden de prelación, pero también de las posibilidades de ese obligado, de quién está en mejores condiciones de proporcionar alimentos. Y eso también es válido porque sabemos que la obligación que surge del parentesco no es igual que la de la responsabilidad parental. Y tampoco se le puede exigir al pariente que va a prestar estos alimentos que deje de satisfacer sus propias necesidades o de su familia, o que tenga que adquirir otro trabajo, por ejemplo. Cuestiones que sí se pueden dar en el caso de la responsabilidad parental. Entonces, los alimentos entre parientes son una obligación civil de base legal, dijimos de una fuente legal, que está fundada en la solidaridad familiar y que va a destinar a satisfacer las necesidades, en primer lugar los que están más próximos en el grado van a estar obligados y en forma subsidiaria y sucesiva a quienes se encuentran en un grado más remoto. En todos los casos, si dos o más personas se encuentran en el mismo grado, deberá evaluarse quién se encuentra en mejores condiciones para hacer frente a los alimentos y en qué condiciones cada uno. Es decir, se busca contextualizar el reclamo, tener en cuenta las particularidades, las circunstancias que rodean al compelido al pago de la suma. Esto implica integrar el texto de la ley con también el principio de justicia en el caso en concreto, con las necesidades propias también del alimentante. Y en cuanto al presupuesto objetivo, ya sabemos quiénes pueden estar obligados a prestar alimentos. Venimos diciendo que hay un estado de necesidad de la persona. Los alimentos tienen naturaleza asistencial. Entonces, en los presupuestos objetivos surge para su procedencia y fijación esta necesidad del alimentado, que tiene que acreditarla, que no se presume, como en el caso de la responsabilidad parental, que sí se presume. En el caso de los alimentos entre parientes va a tener que acreditarse esta necesidad. Pero además el código nos dice que el alimentado tiene que tener una incapacidad de procurarse con su trabajo los medios para su subsistencia. Entonces el que solicite alimentos va a tener que demostrar esta situación, o la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo porque o no tiene trabajo, o está imposibilitado de trabajar, o porque no es suficiente para satisfacer su subsistencia, sus necesidades. Y también se va a tener que acreditar el caudal económico del alimentante. ¿Sí? Esto es que decimos de contextualizar, de tener en cuenta cada caso en concreto. Y surge acá también lo que es la carga dinámica de la prueba, es decir, que este es un principio de los procesos de familia, que también otra característica del Código Civil y Comercial es que incorpora los principios del proceso de familia, y la carga dinámica de la prueba implica que va a probar quien esté en mejores condiciones para hacerlo. Entonces, por ejemplo, si una persona considera que no está en condiciones de afrontar la obligación alimentaria, va a tener que acompañar la prueba, o que hay otra persona, otro obligado en mejores condiciones que él. Por ejemplo, ahí como dice Viole, una de las pruebas que existe de todo lo que tiene que ver con demanda de alimentos es la certificación negativa de ANSES, que es un documento que ANSES emite cuando una persona obviamente lo pide para demostrar que esa persona no tiene ningún ingreso y tampoco está trabajando en ningún sector que esté aportando, digamos, dinero. Entonces, de esa manera se puede, por ejemplo, probar
que esa persona no tiene los recursos para poder cargar con la obligación de alimentar. Así que esta es una prueba de cómo está. Bien, y para acreditar la condición del alimentante o de quien se le exige alimentos, también tenemos herramientas para ver si tiene trabajo en relación de dependencia, si se le realizan aportes. Todo eso es útil para determinar la situación de cada uno. Bueno, ¿cuál es el contenido de la obligación alimentaria? Comprende, dice el código en el 541, lo necesario para la subsistencia, la habitación, es decir, una vivienda digna, el vestuario y la asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades, es decir, tenemos también tener en cuenta el caso en concreto de quien necesita estos alimentos, y también en la medida de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende además lo necesario para su educación. Es decir, acá se amplía el contenido de la obligación alimentaria en el caso que algún pariente deba asumir, con base en el parentesco, justamente la obligación de alimentos. Y podemos interpretar también que no solamente la educación, sino también la recreación, la socialización de ese menor de edad, podrá fundamentarse en que también debe ser cubierta con la cuota alimentaria. Y vemos que no están destinados a la simple subsistencia, sino que el concepto de alimentos es más amplio. Una pregunta. Sí, Cuando hablamos de un alimentado menor de edad, en este caso estamos hablando, por ejemplo, de los nietos. por Para ejemplo, situarnos. claro. Bueno, yo Mm. ahora en un ratito les voy a mostrar, traje dos fallos, uno que se refiere a la obligación de alimentos de los abuelos y otro en donde también se extendió, por ejemplo, a los tíos. Y nosotros leímos recién en lo que es el presupuesto subjetivo que los tíos no estarían obligados a prestar alimentos, ¿sí? Decía ascendientes, descendientes, los más próximos en el grado y entre hermanos. ¿La cónyuge del padre, por ejemplo, sería un caso de afinidad o La cónyuge del padre sería un parentesco? caso de alimentos que se derivan de esa. Está regulado en otra parte del código, en donde plantea esto sí, de que también se deriva por el rol que tiene en la vida, durante la vida de ese matrimonio, y también, si se dan determinadas condiciones, puede ser ante la ruptura de ese matrimonio. Pero sí, está regulado la obligación de alimentos de los progenitores afines en la parte de la responsabilidad parental. Pero también, como decíamos, está lo que es la posibilidad del divorcio vincular, las nuevas familias, las familias ensambladas, también hace que tenga que adaptarse la legislación y los hijos del cónyuge van a ser parientes de ese cónyuge. Bien, después el 539, que esto es después de que eh, acá me salté un poquito en lo que era el contenido, pero está antes del articulado, el 539 habla de ciertas prohibiciones que nos demuestran esto de la naturaleza que tienen los alimentos, ¿sí? No pueden ser compensadas la prestación de alimentos, en el sentido de que no es motivo de compensación por alguna otra, por alguna deuda que pueda tener alimentado, por su estado de necesidad, justamente. También este carácter que es personal, es inherente a la persona beneficiaria, por lo tanto va a ser intransferible por actos entre vivos o mortis causa. Se prohíbe también toda compensación, decíamos, no pueden renunciarse. Y la falta de reclamo no implica renuncia ni prescripción. Es decir, la persona no pierde su posibilidad siempre que esté en la situación que nos plantea el código de reclamar alimentos. Distinto va a ser la prescripción de las cuotas ya devengadas y no percibidas, que ahí sí rige la prescripción eh, para esas cuotas, que siempre van a ser periódicas, ¿sí? Cada cuota tiene su independencia. Después, bueno, no pueden ser objeto de transacción, es decir, no, la obligación de alimentos no va a ser algo acordable en el sentido de poner fin. ¿Me escuchan bien? Ah, bien, cualquier cosa me dicen. A un litigio, porque eso va en contra de la naturaleza alimentaria, pero sí se pueden hacer acuerdos de alimentos entre parientes.
Y esto teniendo en cuenta otro principio que plantea el código, que es el de la autocomposición, el de la tutela efectiva, el de buscar la mejor manera de que eh, las partes a veces acuerden sus derechos para que puedan aplicarse de la mejor manera. Entonces, se podría acordar alimentos entre parientes mediante un acuerdo, sin que esto sea transacción, porque la finalidad de los convenios es otra, que es esto, justamente la autocomposición, la celeridad, la tutela efectiva. Tampoco pueden ser cedidos, por esto que decíamos de la inherencia personal. Lo que percibe el alimentado en concepto de alimentos no puede ser grabado ni embargado, porque justamente van a satisfacer sus necesidades más elementales, más básicas, más fundamentales en realidad. Y es irrepetible lo percibido en concepto de alimentos. Esto es interesante. No se puede reclamar lo percibido en concepto de alimentos. Es decir, el alimentante no le puede reclamar al alimentado que le devuelva lo recibido en concepto de alimentos. Distinta es la repetición o la citación que podría ser el proceso, el demandado, por ejemplo, en un reclamo de alimentos para que vengan otros coobligados o que venga otro al proceso que esté más próximo en el grado. Eso es distinto. Eh, Eso como dice Viole, perdón, Viole, sí, eso pasa mucho en las demandas de alimentos donde los abuelos, por ejemplo, abuelos paternos, abuelos maternos, por ejemplo, ¿no? Son los obligados a cargar con esa obligación alimentaria. Entonces, puede existir el supuesto caso en que haya, bueno, una de estas demandas de alimentos y sean los abuelos paternos los citados de la parte demandada para cumplir con esta obligación. Y si esos abuelos paternos demuestran que no tienen, digamos, los recursos para poder afrontar esta obligación, pueden pedir el derecho de repetición de los abuelos maternos. Que acá sería cómo funciona este supuesto. claro, yo traje un fallo igual en donde no se hace lugar a esta petición que hace un abuelo paterno de que también sea coobligada la abuela materna. Ahora después vemos los fundamentos de ese fallo, pero sí, es verdad lo que dice Ceci, a veces se cita a los otros abuelos, pues estarían en el mismo grado de parentesco. Pero bueno, es importante esto de que la obligación de alimentos entre parientes es recíproca en el sentido de que, de acuerdo al estadio de la vida y las necesidades de cada uno, puede tener el carácter de alimentante o de alimentado, de acuerdo al momento y quién esté en esa situación de necesidad. Pero lo que ya percibió la persona en concepto de alimentos, que consumió justamente para su subsistencia, es irrepetible. Lo que sí podría repetir es, en realidad, lo que podría hacer el que está demandado a prestar alimentos es esto de hacer concurrir a otros coobligados. Bien, después el 540 nos habla de los alimentos devengados y no percibidos, es decir, esos eh, que, en los cuales tenía derecho a utilizar el alimentado, pero no los percibió. En este caso sí se pueden compensar, renunciar o transmitir a título oneroso o gratuito, que ya no está acá la función asistencial, sino que ya sería un crédito, un contenido patrimonial que tiene esa persona, los devengados y no cobrados o no percibidos. Y es muy importante esto del carácter irrenunciable de los alimentos, ¿sí? No se puede renunciar la posibilidad de pedir alimentos, ni transar, ni hacer una transacción, ni una compensación sobre alimentos futuros. Bueno, ¿cómo se puede cumplir la obligación de alimentos? Mediante el pago de una suma en dinero, pero también nos dice el código que se puede solicitar que se autorice a solventarla de otra manera si se justifica motivos suficientes. Otra manera podría ser un pago en especie, por ejemplo, de cubrir ciertos gastos de salud puntuales, o el pago de un alquiler, de una vivienda, o dar una vivienda, por ejemplo, o podría ser una forma mixta, ¿sí? Una suma en dinero más un pago en especie. Se tiende a que estos pagos sean periódicos en el sentido de que eh, la obligación de alimentos se necesita mes a mes. Entonces se van a efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva, pero en algunos casos se podrá fijar que sea por periodos más cortos. La regla entonces es que la prestación sea una suma de dinero, pero se puede autorizar a que se cubra de otra forma como una excepción.
La obligación que surge de alimentos es periódica, nace en cada periodo una nueva obligación. Y atento a este carácter alimentario que les comentaba, es mensual, anticipada y sucesiva. Dijimos que la posibilidad de pedir alimentos no prescribe, es decir, que no lo pierde la persona por el paso del tiempo ni por no solicitarlos, pero sí las cuotas que ya fueron devengadas y no percibidas van a estar sujetos a un plazo de prescripción de 2 años. Después el 543 nos habla del proceso de alimentos, nos dice que debe tramitar por el proceso más breve que establezca la ley local y no se acumula otra pretensión. De esta manera vemos que el código de fondo conjuga normas de fondo y de forma, de modo de que se garantice el pago de la cuota. Ahora también vamos a ver otros artículos en donde se faculta al juez a tomar ciertas medidas también para tener una tutela judicial efectiva. Es decir, que una vez que está fijada una cuota, la misma sea abonada en un tiempo oportuno, que realmente cubra la finalidad para la cual se fijó, que es satisfacer las necesidades del alimentado. En cuanto al procedimiento, va a ser Ceci. No, Perdón. no, te estaba siguiendo. Va a ser el más breve que prevé la ley local. ¿No? Nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que también tuvo grandes modificaciones en materia del proceso de alimentos. Se regulan los alimentos provisorios. También hay modificaciones en cuanto a las notificaciones. Se incorpora también para el monto de la obligación de alimentos, en el caso de que los alimentados sean niños, niñas o adolescentes, la necesidad de usar ciertos parámetros objetivos, como lo es el índice de crianza del INDEC, eso es importante también, repasar esas modificaciones. Y también en el proceso se van a aplicar los procesos, los principios del proceso de familia están en el Código Civil y Comercial. Por ahí quiero también decirles que lo importante también, ¿no? Cuando se inicia demanda de alimentos, esto que dice el artículo 544, que habla de alimentos provisorios, que a qué se refiere esto en el código, a qué se refiere este concepto, que se refiere a que los alimentos se deben del inicio de la causa, ¿no? Que no va a hacer falta, digamos, que termine el proceso y que haya sentencia para poder darle al alimentante los alimentos que está necesitando. Entonces, el juez puede ordenar alimentos provisorios desde que la causa se inicia y así se puede ir, por ejemplo, el alimentante puede ir depositando en una cuenta bancaria esto, como decía Viole, el dinero para que la persona alimentar, que no ni menos que es más importante para su subsistencia, ya pueda ir obteniendo este derecho. Claro, a veces esperar, si bien nos dice que va a ser el procedimiento más breve que prevé la ley local, esperar a una sentencia de alimentos va en contra de esta urgencia o esta necesidad que tiene la persona, ¿no? Entonces acá surge esta posibilidad de fijar alimentos provisorios desde el inicio de la causa, como les decía Cecilia, o en el transcurso de la causa, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales. Y también esta modificación que les decía de la ley 15.513 al proceso de alimentos en la provincia de Buenos Aires, nos dice justamente eso, que si se solicita en la demanda, en el primer despacho va a tener que fijarse los alimentos, o si se piden con posterioridad dentro de los 5 días, es decir, los alimentos provisorios. Y los alimentos provisorios van a estar destinados a cubrir estas necesidades impostergables de la persona. Es una pretensión cautelar, una pretensión que tiende a que no haya una afectación de derechos por esperar a la sentencia, acreditado este vínculo y esta verosimilitud del derecho, surge también en este caso de alimentos que está implícito el peligro en la demora y no se va a exigir contracautela para la fijación de los alimentos provisorios. Y estos alimentos provisorios
por lo general son menores a los que después se establecen la cuota definitiva, pero bueno, va a depender de cada caso también de los elementos de prueba que haya, lo que se presente. Bien, acá yendo a la prueba, ¿sí? El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios económicos. Acá dijimos que no se presume la necesidad. Entonces va a tener que probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo. Cualquiera sea la causa que haya generado este estado, pero quien solicita los alimentos entonces va a tener que acreditar el vínculo acompañando las partidas correspondientes y va a tener que acreditar también la falta de recursos y la imposibilidad de procurárselos con su trabajo. La prueba obviamente está íntimamente vinculada a esta procedencia de acuerdo a los presupuestos objetivos que nos exige el código. Y esto que también les mencionaba hoy, en caso de haber otros obligados en mejor grado o en el mismo grado, el demandado tiene la carga de probar que existe otro pariente de un grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos. A fin de ser desplazado, el demandado sería si tiene un pariente más próximo en grado que tiene la condición de afrontarlos o de concurrir con quienes estén igual de obligados. Si se reclama varios, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes. Puede suceder entonces que se inicia una demanda de alimentos fundada en el deber de alimentos entre parientes y hay alguien más próximo en el grado, entonces va a tener que el demandado probar esto o va a poder manifestar que hay parientes en una igualdad de grado que no fueron citados para que vengan al proceso. Y ahí dijimos que, aunque estén en el mismo grado de responsabilidad, se tienen que tener en cuenta también las características personales, las cargas familiares, la situación particular de cada uno. Entonces se puede establecer cuotas distintas o puede ser que tenga que afrontarlo el que esté en mejores condiciones. Y la obligación alimentaria es mancomunada, es decir, si están en el mismo grado y se establecen cuotas a cada uno debe su parte en forma mancomunada, porque no se establece la solidaridad de esas cuotas. Bueno, en cuanto a los recursos de la sentencia que fija los alimentos, ya sea provisorios o definitivos, el efecto no tiene efectos suspensivos, justamente puesto que decíamos, pues está cubriendo las necesidades de una persona. Responde a esta naturaleza asistencial. Después, con respecto a la retroactividad de la sentencia, nosotros dijimos que se interpone la demanda, vamos a tener un proceso, un procedimiento, vamos a tener una sentencia. Bueno, ¿desde cuándo se deben los alimentos? Acá entra la cuestión de la retroactividad de la sentencia. Puedo tener fijados alimentos provisorios, pero puede ser que la sentencia me establezca un monto mayor que esos alimentos provisorios, probablemente. Entonces, los alimentos, ¿desde cuándo se deben? Bueno, el Código Civil y Comercial también viene a clarificar esto y nos dice que se ven desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro de los 6 meses de la interpelación. Se despejan así dudas en cuanto a que si previo a la demanda estamos, por ejemplo, en una mediación obligatoria, en aquellos casos donde hay mediación familiar, o en una etapa previa, si se interpone la demanda dentro de los 6 meses, el efecto va a ser a ese momento de interpelación fehaciente. En el caso en cuando se dicta sentencia y se fijan alimentos definitivos, puede suceder que se reclamen los alimentos con este efecto retroactivo, justamente. Si se venían pagando alimentos provisorios, va a ser una parte la que va a deber el obligado. Pero la retroactividad nos sirve para analizar eso, desde cuándo se deben y cómo se deben. ¿Y qué dice el código? Que aquellos alimentos anteriores a la sentencia se van a establecer una cuota complementaria. Es decir, se va a poder pagar como una cuota complementaria a la cuota de alimentos.
La repetición que les mencionaba hoy, que nunca es que el alimentante pueda repetir al alimentado, sino que un obligado al pago de alimentos puede repetir a otros obligados en proporción a lo que cada uno le corresponde. El plazo es de 1 año. Medidas cautelares, nos dice el código, para asegurar el pago de los alimentos, ya sean provisionales, definitivos o convenidos. Por el principio de tutela judicial efectiva, decíamos que la idea es no solamente que se fijen los alimentos, sino que haya formas para que realmente sean percibidos por la persona que los necesita. Entonces pueden tomarse medidas cautelares para que se garantice un pago oportuno o ante el incumplimiento, obviamente que sabemos que se pueden tomar medidas para la ejecución forzada de estos alimentos. Después, Perdón, Viole, respecto a sí, esto que dice Viole de las medidas cautelares, bueno, digamos, en la justicia se han visto muchos casos que innovaron esta toma de medidas cautelares por parte de los jueces, y una que ahora me viene a la memoria y que habíamos leído también en el curso con Luciana es que, por ejemplo, en una demanda de alimentos, al demandado el juez ordena que no puede renovar su carnet de conducir hasta que no cumpla con esta obligación alimentaria. Así que, por ejemplo, dentro de estas libertades puede haber diferentes y diversas medidas para que se cumpla y de esta manera se haga efectiva. claro, no solo las medidas cautelares tradicionales o procesales, sino que se da amplitud de posibilidades para garantizar la cuota de alimentos. También está la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos, que le imposibilita al deudor de alimentos determinadas cuestiones, como lo es renovar la licencia, ser proveedor del Estado, ser beneficiario de viviendas, por ejemplo, otorgadas por el Estado. Y sí, eso es cierto. También hay un artículo que ahora se los voy a mencionar más adelante que le da amplias facultades al juez para tomar otras medidas tendientes al cumplimiento de la obligación. También se plantea en 551 la obligación solidaria de quien tiene la obligación de retener o descontar la cuota alimentaria. Los intereses, el incumplimiento de las cuotas, de cada una de las cuotas, que son eh, cada uno una obligación, va a generar intereses, que va a ser la tasa de interés más alta que cobran los bancos a sus clientes. Acá está esto que decía Ceci, y otras medidas para asegurar el cumplimiento. Y acá surge, por un lado, las propuestas innovadoras que pueden hacer los operadores jurídicos y la razonabilidad del juez en la aplicación de otras medidas tendientes a cumplir con la cuota alimentaria. Dice que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia. Puede ser sanciones pecuniarias, la inscripción en el registro de deudores alimentarios, el registro de deudores alimentarios son provinciales, entonces depende cada provincia de los requisitos, pero por lo general, acá en Provincia de Buenos Aires, el incumplimiento de 3 cuotas continuadas o 5 alternadas, previo a la interpelación al obligado al pago para que pague, justamente, da posibilidad de inscribir en el registro de deudores alimentarios. Y otras medidas, esto que decíamos, ¿sí? Puede ser la prohibición de salir del país, de ir a la cancha, de renovar el carnet, o siempre va a tener en cuenta las características particulares del obligado al pago, qué me es funcional o qué me es útil para que cumpla. Yo acá les puse entre paréntesis, tiene que implicar un perjuicio tal que resulte más conveniente pagar que mantenerse en una actitud reticente. Y ahí sí depende del caso en concreto. No es lo mismo tampoco en el caso que tengamos un obligado al pago de alimentos que no tiene eh, o no tiene, hay que ser innovadores porque capaz una sanción pecuniaria no la podemos ejecutar, por ejemplo, pero hay otras formas en las cuales sí va a estar obligado o se va a obligar a que cumpla. También todo esto es relevante porque después el código, cuando habla de la responsabilidad alimentaria de los progenitores respecto de los hijos o en el matrimonio, hace referencia a, a los alimentos entre parientes.
Entonces nos sirve todo esto para todo tipo de otra obligación alimentaria. Cuando el código nos va remitiendo los alimentos entre paréntesis, todo esto es aplicable. Y después el 554 plantea el cese de la obligación alimentaria. Si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad por la muerte del obligado o del alimentado, y cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. Para el cese de la obligación alimentaria deberá iniciarse un incidente de cese y se deberán acreditar estos extremos. Y después está esta cuestión que les decía que quizás es interesante para analizar, para que sea parte del proyecto de ustedes de investigación, que es el reclamo alimentario ascendientes. Y acá nos vamos a la parte del código en el cual se regula la obligación alimentaria de los progenitores, y el 668 es el artículo que nos dice reclamo ascendientes. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso. Además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. Es decir, en este caso, en donde los que necesitan alimentos son niños, niñas y adolescentes, no vamos a tener que acreditar tanto su necesidad porque ésta se presume por su edad. Pero lo que sí el actor va a tener que demostrar es la imposibilidad de procurarse esos alimentos o la dificultad, nos dice, de percibirlos por el progenitor obligado. Esto puede ser una dificultad o también puede ser que la suma que está abonando el progenitor obligado sea insuficiente, entonces se necesita una cuota también de los abuelos para que la complemente. O puede ser que esté cumpliendo de manera irregular, entonces tampoco se cubre así la necesidad de los alimentos, que justamente es carácter asistencial, que todos los meses la persona lo necesita. Entonces, si el obligado al pago cumple de manera irregular, también ahí vamos a tener una dificultad para percibir los alimentos. La obligación de los abuelos respecto a los nietos, entonces, deriva del parentesco. Es subsidiaria o sucesiva a la de los progenitores, porque los progenitores están más próximos en el grado y aparte porque son los principales obligados por la responsabilidad parental. Pero lo interesante del código es que nos dice que pueden ser reclamados en el mismo proceso. Es decir, que se podrá solicitar en el mismo proceso siempre sabiendo que va a ser la obligación de los abuelos de manera subsidiaria o condicional a este incumplimiento o esta dificultad de percibirlos del principal obligado. Acá la posibilidad de que sean reclamados en el mismo proceso nos permite también mayor celeridad y economía procesal, ¿sí? Deberá acompañarse ahí también la prueba en el caso de que no se pueda o haya dificultades para percibirlos del principal obligado, de cuál es la situación también económica de estos abuelos contra los que se está iniciando la demanda, que si bien es en el mismo proceso, la obligación siempre es subsidiaria a la de los progenitores. Y también está esto de que rige la regla de que van a ser abonados por quienes estén en mejores condiciones de otorgarlos. Por eso se puede dirigir contra el abuelo o la abuela que esté en una mejor condición. También tenemos que tener en cuenta que muchas veces acá tenemos por un lado el derecho del niño, niña, adolescente a sus alimentos, el interés superior del niño, a su crecimiento y desarrollo, pero también la protección que requieren muchas veces las personas mayores, los adultos mayores, que también pueden tener una situación de necesidad. Bien, y acá reforzamos esto, ¿sí? Es una obligación alimentaria que se deriva del parentesco, pero tenemos la particularidad de que los beneficiarios son menores de edad. Entonces no tengo que demostrar el estado de necesidad, pero sí saber que es subsidiaria a la de los progenitores, ya sea porque hay dificultades para citar, puede ser al progenitor al proceso, o para que se fije una cuota, o para que cumpla la cuota,
o la misma es insuficiente. Entonces se puede fijar una complementaria a los abuelos. Yo traje acá dos fallos. Este es un fallo de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, en donde la progenitora inicia una demanda contra el abuelo paterno y este cita como otro obligado a los abuelos maternos, lo que comentábamos hoy con Cecilia. Eh, en la primera instancia, bueno, se fija la cuota a cargo del abuelo paterno y este alega que la jueza de grado se apartó de la regla del artículo 546, en donde dice que el demandado principal puede invocar y probar que existen otras personas ubicadas en grado, línea de parentesco preferente o igual, pero en mejor situación económica, o que estén en su misma situación económica, pero que podrían responder de manera mancomunada. ¿Y qué resuelve la Cámara en este caso? Bueno, analiza que la citación a estos demás parientes que estarían en el mismo grado no siempre es procedente. Y tiene en cuenta de que en el caso de los abuelos maternos se presume que los mismos ya están colaborando, cumpliendo con cuidados o con prestación alimentaria a favor de ese nieto. Entonces, en ese caso en concreto, se tuvo en cuenta esto, que ante el incumplimiento del progenitor, deben concurrir en primer lugar a prestarlos los padres, los ascendientes de este progenitor que estaba obligado. También se tiene en cuenta acá esto que les decía de que ya se presumía que los progenitores de la madre estaban colaborando también y cumpliendo con este deber de asistencia y solidaridad. Entonces se confirma la decisión de primera instancia y se puntualiza en que se presume que los abuelos maternos ya colaboran con la manutención del niño y que se deben balancear las cargas familiares entre los parientes maternos y paternos, buscando la armonía de las relaciones existentes entre ambas líneas familiares. Este es el 2017, este fallo. Debe haber otros vinculados a la misma temática. Pueden buscar, pueden compararlos, ver las distintas interpretaciones o también, bueno, teniendo en cuenta a ver qué evalúa el juez en el caso en concreto. Y otro fallo, que este sí es del año pasado, es uno en el cual se impone la obligación de alimentos provisorios a un tío paterno. Y este también es un tema que les puede interesar porque hay varios fallos donde se extiende a otros parientes que no están dentro de los presupuestos subjetivos de a quién se puede reclamar alimentos, pero que, basado en la solidaridad familiar y principalmente en el interés superior del niño, cuando el beneficiario de la cuota es un niño o niño adolescente, se ha extendido a otros parientes. En este caso, había una cuota a cargo del progenitor de una niña de un 30% de los ingresos que éste percibía, monto que no podía ser inferior a un porcentaje del salario mínimo vital y móvil. Pero lo que dice la mamá de la nena es que nunca se había pagado esa cuota, no cumplía y no tenía trabajos en relación de dependencia. Este progenitor que no cumplía eh, vivía con su mamá que tenía la jubilación mínima, es decir, la abuela paterna tenía una jubilación mínima, entonces ella plantea que se ve obligada a reclamar alimentos al tío paterno que tenía un ingreso formal. Bueno, acá explica que ella se hace cargo de todas las tareas de cuidado de su hija. También en esta sentencia se tiene en cuenta el valor que le asigna el Código Civil y Comercial a las tareas de cuidado. Después trabaja como empleada de limpieza y no tiene ingresos suficientes para sustentar a su hija. Señala que el tío paterno trabaja en relación de dependencia y pide una fijación de un porcentaje del sueldo. Se presenta el tío y ¿qué dice? Que no se respetó justamente este orden de prelación del 537 del código, porque primero estaría la abuela obligada. Lo que me hace ruido es que él no plantea esto de que el código no establece la obligación de tíos, ¿sí? En la línea colateral solamente entre hermanos. Él plantea que no se respeta el orden de prelación, pero no plantea esto de que no sería un legitimado pasivo para ser demandado por alimentos.
Dice que la mamá cuenta con jubilación, pero también con otros ingresos, y que él no podría afrontar porque tiene ese sueldo nada más que tiene que sustentar a su familia. Y acá hay algunas consideraciones del Tribunal de Familia de Rosario, que dice que la cuota alimentaria tiene por objeto atender a urgentes y elementales necesidades de la niña Francesca, hija de la actora y de, bueno, esta persona, de quien se ha alegado que no cumple con su obligación alimentaria pese a una sentencia judicial que así lo ordena en autos conexos. Y también considera que el deber alimentario es el efecto principal del parentesco, por lo que encuadra una obligación legal, en tanto su fundamento radica en la solidaridad familiar, y tiene carácter asistencial, en apoyo y asistencia a aquellos familiares que sufren necesidades y que no pueden procurarse sus medios para subsistir temporal o permanentemente. Después dice que en nuestro sistema legal la obligación alimentaria entre parientes rige en línea recta entre ascendientes y descendientes y entre parientes colaterales hasta el segundo grado, dijimos hasta los hermanos. En otras palabras, el 537 no incluye a tíos y sobrinos, pero no obstante ello, la jurisprudencia ha entendido que la descripción de la norma no es taxativa, sino enunciativa, y debe interpretarse teniendo en cuenta el principio de solidaridad familiar y de interés superior del niño, en clave con lo que les mencionaba hoy, de todo el ordenamiento jurídico, aplicando el artículo 1 y 2 del Código. Y que este principio de solidaridad familiar se refuerza cuando el que necesita alimentos es un niño, niña o adolescente. En este caso, lo que había pedido la progenitora de la niña eran alimentos provisorios. Entonces, lo que hace la jueza es fijar alimentos provisorios a cargo del tío paterno en un 15% de los ingresos que éste percibe, y que la mamá, la progenitora, debe iniciar la demanda en el plazo de 6 meses para obtener la cuota definitiva. Y otra cuestión interesante que me pareció de esta resolución, que es el 5 de septiembre de 2024, es que para fijar el quantum, la jueza considera los elementos que se aportan y también hace referencia al índice de crianza. Y hace referencia a esto del valor que tienen las tareas de cuidado, que estaban a cargo de la progenitora. Esto es importante también cuando son niños, niñas, adolescentes, poder utilizar el índice de crianza, que si bien es hasta los 12 años la franja etaria, también sabemos que en la adolescencia hay otros gastos que pueden ser mayores, entonces se presume que aumentan los gastos, y ahí se puede usar también como un indicador el índice de crianza, pero hay que ver también el caso en concreto y la prueba que se presente. Entonces, de esta manera se termina fijando esta cuota provisoria a cargo del tío paterno. Pero hay bastante jurisprudencia en donde se fija a otros parientes. Y en el caso de los tíos, que no estarían obligados por la ley, no establece la ley, pero esta interpretación armónica nos demuestra que lo que establece la ley no es taxativo, ¿sí? Sino enunciativo, y podemos también extenderlo a otros obligados. Bien, bueno, vimos un montón de cosas. La idea era repasar también algunos cambios, algunas incorporaciones, esta mejor redacción que hace el código en los alimentos entre parientes, estas normas procesales que incorpora en miras a que la cuota alimentaria no quede solamente una sentencia ineficaz, sino que por el principio de tutela judicial efectiva pueda cumplirse en la práctica, en los hechos, estas herramientas que otorga el juez de tomar otras medidas, esta posibilidad de los abogados de proponer, de pensar, de hacer las demandas de manera contextualizada, teniendo en cuenta el caso en concreto, ninguna es igual a otra, teniendo en cuenta también esta situación distinta que tenemos si la persona es un niño, niña o adolescente o no, o las necesidades particulares que tiene, lo que les decía hoy al comienzo, que puede ser una persona adulta mayor o una persona con discapacidad, y también ahí se demostrará en el caso en concreto las necesidades que deben cubrirse, ¿sí? Pero el deber de alimentos es uno de los efectos principales del parentesco. Y ahora con Ceci van a ver el derecho de comunicación entre parientes. Bueno, si no me escuchan bien me pueden avisar, porque estoy en un teléfono. Bueno, empezamos con este tema, derecho de comunicación, como decía Viole, el derecho de comunicación entre familia, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en el Código Civil, en el libro de Relaciones de Familia, en el título 4 que habla de parentesco. Bien, vamos a decir entonces que el derecho
de comunicación, es un derecho deber de todos dentro de la familia. Y lo que busca esto es, digamos que, por ejemplo, en el caso, esto pasa mucho en el caso de supuestos de divorcio, donde, bueno, los menores quedan a cargo de uno de los progenitores. Entonces, ¿cuál es el fin, no? Después vamos a explicar bien cómo es el procedimiento. Pero vamos a empezar cuál es el fin de todo esto. El fin es de que los menores de edad o aquellos sujetos que se encuentran bajo la responsabilidad de un adulto, no pierdan contacto con su familia, como vimos recién, por afinidad, por parentesco, que vimos diferentes grados también. Y bueno, esto es lo que busca proteger el Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial, en los artículos 555 y 556. Ahí vamos a encontrar los legitimados y otras personas que también pueden ser sujetos titulares de este derecho. Acá Vamos a está, hablar de... estoy compartiendo en el PowerPoint estos dos Ah, artículos, ¿sí? Por las dudas, ¿quieren? bárbaro. Se silenció la profe. Bien. Ahí les decía que en el 555 vamos a encontrar entonces los legitimados de este derecho. Y son aquellos que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad con capacidad restringida o enfermas o imposibilitadas y deben permitir la comunicación de estos con los ascendientes o descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales, o parientes por afinidad en primer grado. Si se deduce, dice el código, una posición fundada en posibles perjuicios a la salud mental o física de interesados, el juez podrá resolver lo que corresponda por el procedimiento más breve, ¿no? Que es el procedimiento más corto de los procesos. Que prevé la ley local y establecer en su caso un régimen de comunicación más conveniente de acuerdo a las circunstancias. Entonces acá el 555, para que quede bien claro, habla de legitimados pasivos, es decir, aquellos contra quien se va a interponer la demanda. Y estos, Después, los sí, ascendientes, descendientes, hermanos y parientes por afinidad, ¿quiénes eran los que tenían la obligación alimentaria? Lo importante es lo del 556 que amplía a otros beneficiarios. Continúa, Ceci, era un comentario nada más. ah, bien. Como dice Violeta, el 556 habla de estos beneficiarios y dice que las disposiciones del artículo 555 se aplican en favor de quienes justifiquen un derecho afectivo legítimo. ¿Y a qué se refiere con esto el código? Esto lo que nos quiere decir es que puede existir dentro de la familia o dentro de personas que sean familiares allegados o también vínculos afectivos que tenga el menor de edad o aquel sujeto con el cual se quiere proteger este derecho de comunicación. eh, Puede haber personas que quieran hacer uso de su derecho y que puedan solicitar al juez poder, por ejemplo, seguir teniendo contacto, ¿no? Con este menor o como dice con este sujeto que está a cargo de un responsable mayor. Y, ¿Quién por se les ejemplo, ocurre que puede ser otro sujeto que quiera ser beneficiario de este derecho de comunicación? Que no está ¿quién incluido en el quisiera responder? 555. Se me ocurre alguna niñera de mucho tiempo que quedó del lado del padre o de la madre en un divorcio, por ejemplo, que suelen tener un vínculo muy estrecho con los niños, Puede aparte ser. de un familiar, ¿no? Y Eh, tíos, tías. Lo mismo que decíamos hoy, esto de, eh, si bien no están obligados, no dice el artículo expresamente que están obligados a prestar alimentos, ni tampoco se los menciona acá, es indudable el rol que muchas veces asumen y la importancia de esta cuestión afectiva también, de la socioafectividad. Y como vos decís, también puede ser otras personas que acrediten este interés legítimo.
Claro, así como dice Viole, esos son otros sujetos que también pueden interponer demandas de derecho de comunicación. Y también, por ejemplo, el caso de madrinas o padrinos que luego pierden contacto por algún caso, o también puede pasar vecinos. Yo tengo un caso llegado que también los vecinos a veces pueden prestarse familia, entonces conozco un caso donde se fue de justicia para poder seguir en contacto con esos menores que por ahí conocen desde la infancia o desde muchos años de crianza, así que también es otra forma de poder llegar a la justicia y pedir ese tipo de... Bueno, pero ¿cómo era esto en el código de Vélez? En el código de Vélez no se hablaba de régimen de comunicación, sino que se hablaba de régimen de visita. ¿Y visitas de qué, digamos? Se centraba más este derecho en el derecho del progenitor y ese derecho a los padres que tenían a visitar a sus hijos, ¿no? En el caso de esta disolución del matrimonio, bueno, lo que se buscaba era, digamos, que se cumpla el derecho de los padres. Entonces se centraba mucho más en el derecho que tenía el progenitor y no tanto así en el derecho del menor o del sujeto que estamos acá, el sujeto que habla el artículo, que es el sujeto con el que quieren tener contacto las personas que corresponden esta demanda, ¿no es cierto? Pero bueno, toda esta modificación del nuevo Código Civil y Comercial, obviamente que se basa en que principios nuevos de efectividad, el cual es base de esta modificación, y bueno, eso es lo que podemos ver como una gran diferencia entre un código y el otro. Después vamos también a encontrar en el código el artículo 557 que nos habla de cuáles son las medidas que tiene el juez para poder imponer al responsable del incumplimiento de este régimen de comunicación que se cumpla con ese derecho. Eh, Ahí podemos ver que el juez tiene diferentes facultades para poder interponer medidas y se puede cumplir sí. Ceci, no te escuchamos. Ah, sí, sí. No, que les decía que el Código de Municipios habla de las medidas para asegurar el cumplimiento que tiene el juez, la facultad que tiene el juez de poder tomar medidas y poder asegurar el cumplimiento de este derecho. Bueno, es lo que dice ahí. Y después encontramos también dentro del Código Civil y Comercial, encontramos en el artículo 652 que también nos habla del deber de comunicación y lo que dice que es el supuesto de cuidado atribuido a uno de los progenitores, el otro tiene el derecho del deber de fluida comunicación con el hijo. Este artículo se encuentra en el título de responsabilidad parental, 652. Ahí también pueden encontrar que también se hace mención a este. Así que sería eso, yo por mi parte. Bien, sí, súper importante también, porque siempre tenemos que tener en cuenta, bueno, si bien no solamente es para niños, niñas y adolescentes, quizás en los casos donde más vemos que puede haber una afectación, en los casos de que pierdan estos vínculos afectivos que construyeron. Y bueno, también yo acá en el Power había puesto de la vinculación de los nietos y los abuelos también, con la cuestión de la identidad, de la transmisión de culturas, de los hermanos, en el caso de que, por ejemplo, eh, que tengan solamente un progenitor en común y vivan separados, esta importancia de mantener un derecho de comunicación. Nosotros habíamos encontrado un fallo también en donde la jueza ordenaba a una de las progenitoras de dos hermanos a, abstenerse de tener una actitud negativa a esos encuentros y se daba intervención a una trabajadora social cuyos honorarios tenía que pagar esta progenitora, que tendía a que no haya una vinculación entre hermanos. ¿Sí? Entre hermanos hay un vínculo fraternal que se debe sostener, que lo vemos en distintas partes, en distintos institutos también del código en materia de derecho de familia. Y es importante también esto de garantizar la comunicación de los abuelos con sus nietos, de los hermanos cuando estos no conviven, de otros parientes como tíos, primos.
Eso también es muy importante. Y bueno, acá para cerrar ciertas imágenes que a veces usamos en la comisión, en la cátedra, esto de reflexionar, ¿no? Que somos nosotros quienes tenemos que cambiar, quienes tenemos que interpretar. Si bien a 10 años de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial tenemos un montón de cambios relevantes, siempre todas las cuestiones se van actualizando, se van renovando y tenemos que también ser innovadores a la hora de pensar las cuestiones de familia. Bueno, ahora estos 10 minutitos que nos quedan, la idea es que ustedes puedan compartir, reflexionar, también contar sus experiencias, porque pueden haber, tener algún otro conocimiento que nos sirve a todos, así que es súper importante también, o dudas. La restricción a la cancha de fútbol se había puesto hace poco, ¿no? Hay que ver el caso en concreto, ¿sí? No quiere decir que en todos los casos va a ser procedente, porque va a depender de una decisión judicial, ¿no? Pero con esta posibilidad que nos dice el código de pedir otras medidas para hacer efectiva la cuota de alimentos, esa podría ser una medida. Lo que pasa, yo en las noticias me parece que era en un partido de Argentina que eh, Claro. no habían Sí. dejado entrar a determinados deudores alimentarios, pero sí, eso se pide en cada caso en concreto teniendo en cuenta las características de la situación y la idea es esta, que También hubo algún fallo impidiéndole la concurrencia a recitales, por ejemplo, algo similar, digamos, en la misma también, línea, pero no solamente concurrir, sino también ir a jugar al fútbol con los amigos, también en algún fallo se ha impuesto como medida para que está bueno, cumplan. sí, Claro, sí, son todas sí. medidas para Ya depende digamos, de la como creatividad del juez. Y de los claro, son operadores del justamente derecho, para, ¿no? Lo que proponemos también. sí, son, como decía yo, son para innovar y para que, digamos, tenga repercusión también, ¿no? Como un método simplificador para que esa persona que esté haciendo algo así, bueno, de esa manera vea todo lo que puede perder, ¿no? Por cumplir con un derecho fundamental. Sí, a veces en el caso de los progenitores obligados, que no tienen bienes eh, o una manipulación de los bienes o no tienen un sueldo formal, que es muy difícil tomar otras medidas o después ejecutar alimentos adeudados, estas medidas para asegurar el cumplimiento son útiles. Nosotros en el trabajo veíamos que con respecto a esto, a entrar en espectáculos deportivos, que a veces es solo la prohibición en la cancha del equipo local, o sea, del que es el equipo. Y el otro día veíamos que el Ministerio de Seguridad de la Nación incluyó también a ciertos deudores alimentarios dentro del registro de cancha segura. O sea que no podrían entrar en ninguna cancha de todo el país. Mira, y Entonces, también ese es algo registro innovador. se hace con los datos del registro de deudores alimentarios, se cruzan los datos. Claro. Mira vos, qué útil, sí. Es cierto, porque a veces si no se está poniendo la carga en quien está defendiendo los derechos del alimentado, de demostrar, bueno, no, va a esta cancha, así es más efectivo. ¿Se habían puesto alguna vez a estudiar estas normas de los derechos entre parientes, de los alimentos entre parientes? Hola, yo tomé ahí contacto con algunas causas de amigos y es raro ver que se le, por lo menos en lo que yo vi, es raro ver que se le pida así a los subsidiarios, casi siempre, bueno, en el caso de mis amigas son todos los padres los deudores y, y que tendría que ser más habitual, por lo menos por los niños. Pero bueno, ¿no? Casi siempre son como las medidas clásicas de ir contra el padre, ver, y la negativa de ANSES, y que va, que, no que nunca le encontrás los bienes, y eh, nada. Creo que Sí, tendría que usarse más. es que en primer lugar el obligado es el padre, ¿no? El progenitor no conviviendo en realidad, puede ser el padre o la Ah, madre. sí.
y de manera subsidiaria lo van a hacer los abuelos. Pasa que a veces también hay cierta reticencia o miedo en quien no quieren ir o no tienen problema familiar con estos abuelos y piensan que por reclamar alimentos puede surgir alguna rispidez quizás familiar. Pero bueno, siempre teniendo en foco esto del interés de los niños, niñas y adolescentes, sería viable hacerlo. Pero como vos Sí, decís, a veces hay muchos casos donde sí se va sí, contra los abuelos y otros donde prefieren no hacerlo. sí, sí. Consulta, disculpa que tengo. Hola, ¿me escuchan? Sí. Disculpa que tenga la cámara apagada en este momento. Eh, en cuanto a esto de que subsidiariamente, o sea, supongamos que el demandado sea el padre, pero no tiene recursos económicos, se va contra los abuelos y se obliga a los abuelos. ¿Subsiste la sanción en contra del padre de acceder por ejemplo, en este caso, espectáculos públicos como cancha de fútbol? Que yo creo, ¿subsiste ese impedimento o por el hecho de que el abuelo se haga cargo, ya está el padre se desentendió y no se le impone esa sanción? Tendría que subsistir porque él está incumpliendo su cuota. Pensemos que para ir contra los abuelos tiene que haber o la imposibilidad de percibirlos o porque no se lo encuentra o porque no está pagando una cuota a la cual él estaba obligado. Entonces, aunque la paguen los abuelos, también otro punto que yo les voy a subir un artículo que hay donde explica esto de que el abuelo no sería justo ejecutarle la deuda de sus hijos. Son cuotas distintas, ¿sí? Es supletoria, pero también es independiente de la otra cuota. Pero que paguen los abuelos no exime al principal obligado que también tendría que estar pagando su cuota. Así que para mí no tendrían que cesar esas otras medidas. Consulta esto por desconocimiento. ¿Este impedimento de acceder a espectáculo público solamente es referente a, en este caso, a fútbol o se abre a recitales o a cualquier tipo de espectáculo público? Vos fíjate que el código no nos dice tal cosa se puede pedir. Da lugar a Claro, medidas el razonables. el código no, pero entiendo, no sé si es así, pero creo que hay leyes complementarias a nivel provincial que sí lo imponen o no. No, habrá que pedirlo en cada caso en particular y como decía la compañera, conocía casos donde también se ha pedido en posibilidad recitales. Hay que ver en qué manera no digo afectar, se podría afectar al que no está cumpliendo, porque la idea no es sancionarlo, pero de qué manera se puede compeler a su cumplimiento. Creo que tiene que ver también con el estilo de vida que lleva el padre no conviviente y que no está cumpliendo con su cuota, pues si se la pasa viajando, se la pasa de recital en recital y cancha y todo lo demás, eh, proponerle al juez o que no lo deje entrar a la cancha o que no lo deje salir de París o algo por el estilo es una forma de compelirlo. Pero tiene que ver con qué es lo que él hace habitualmente y qué le gusta hacer también, lo que se puede proponer. Claro, porque Puede hacer un montón de cosas. prohibirle Ahora, salir del país yo a me alguien que no sale pregunto, del país no sería útil, por ejemplo, yo alguien me que no pregunto puede. esto desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, entonces, si no está regulado en el código estas medidas que tienen de alguna manera obligar al demandado a que cumpla, o sea, entonces, ¿qué tan legal es imponerle algo que no está en el código? Es que sí están en el código. Expresamente así, o sea, Habla de medidas porque razonables para asegurar el cumplimiento. Y de las... Claro, legal, perdón, Fidel. Le da Sí, después la amplitud, como decía yo antes, le da después la amplitud de elegir cuáles son las medidas que va a interponer en una demanda de alimentos. Y la idea es que cumpla con el primero, con el derecho alimentario de sus hijos menores, y luego, si se sabe que tiene acceso a recital y todo eso, se sabe por lógica que tiene un patrimonio con el que pueda hacer frente a esos gastos. Entonces, primero tiene que cumplir con el derecho humano de alimentar a los hijos, y luego sí puede tener gastos de otra manera. Pero eso es lo que busca el juez, que primero se cumplan los derechos fundamentales. Entonces, por eso va a ir a esas medidas que el código te permite tomar. No es que el código dice se puede prohibir al restaurante, no. Se da, digamos, a la escuela facultad de elegir medidas razonables para asegurar el cumplimiento. también tenemos en cuenta que acá hay una persona que está incumpliendo. Si la persona no incumpliría, no se le prohibiría. Se tiene que acreditar este incumplimiento.
Claro, sí, mi pregunta igual siempre rondaron sobre la hipótesis de que la persona demandada, en este caso, sea un incumplidor, Sí, sí, pero se siempre rondó podrían, pero sobre eso. es como en cualquier cuestión del derecho, ¿no? No es a veces no hay opción de cumplir o no cumplir, sino que si estás obligado a cumplir y no lo haces, se pueden tomar medidas para asegurar ese cumplimiento. Como en estos casos, muchas veces las medidas cautelares tradicionales o procesales no son suficientes, se faculta justamente a esto. ¿Algún otro aporte? Bueno, ahí les puse en el chat si pueden consignar la asistencia. Esta fue la primera clase de este seminario. Les repito, al principio hicimos como una introducción de qué se entiende por familia, cómo incorpora este concepto amplio de familia del Código Civil y Comercial, los principios que rigen los procesos de familia. Después, bueno, un repaso por lo que es el parentesco. Hay varios efectos derivados del parentesco. Nosotros puntualmente en la clase de hoy teníamos que ver alimentos como una obligación que se deriva del parentesco, y el derecho de comunicación, ¿sí? También como un derecho deber de comunicación. Y bueno, siempre también usando esta interpretación, como decimos, de el derecho de las familias en el marco de la constitucionalización del derecho privado, de modo coherente con todo el ordenamiento jurídico, con los tratados internacionales, con la protección integral de la familia o la Constitución Nacional, y también teniendo en cuenta la finalidad, ¿no? de la norma. Y todo esto que vimos son o modificaciones o incorporaciones o mejoras, y también toda la actividad que hubo ante todos estos 10 años para aplicar, para interpretar, para hacer operativo el derecho, también es útil que lo vayamos analizando, como estas resoluciones o estos fallos. Este podría ser un tema, por ejemplo, que ustedes elijan. ¿Mm?